Miren acá, vamos a ver si se ve ahí, sí se ve. Vamos a calcular la estimación de tiempo, esfuerzo y costo de proyectos. Eh, Como le dije, no solamente acá, esto es una parte de cómo usted calcula un presupuesto, obviamente, pero luego veremos también otra plantilla donde estaremos plasmando el cálculo que se haga acá para luego ir trabajando. Bien, ¿qué es lo que se busca? Estimar el esfuerzo de un proyecto informático hora hombre. Estimar la duración de un proyecto de software en meses. O sea, porque esa es la parte que todos prácticamente a veces nos perdemos y no sabemos, y es que nos interesa darle esa información. Bueno, tanto nosotros como el cliente le interesa saber eh, cuánto tú me vas a cobrar y en qué tiempo tú me lo vas a entregar. Entonces, yo necesito estimar ese costo. Eh, yo le mencioné a ustedes que prácticamente hay cosas a veces que ustedes no la toman en cuenta, que deben de tomarla en cuenta. Hasta una hoja de máquina que usted vaya a utilizar, un lápiz, eso se toma en cuenta, porque al final es gasto. Hasta el agua que usted va a gastar en 5 o 6 meses desarrollando un proyecto, eso se toma en cuenta. Todo eso se toma en cuenta porque, ajá, si yo duro 5 meses en un proyecto y en esos 5 meses tengo yo 6 desarrolladores y esos 6 desarrolladores me consumieron yo no sé cuántos paquetes de café, cuántos botellones de agua, energía eléctrica. Y yo al final estaba desarrollando ese software que era grande, pero yo no tomé en cuenta esos gastos indirectos, porque yo no estaba desarrollando código, sino tomando café. Eh, Te puede costar muchísimo, porque vamos a suponer que en esos 5 meses, 6 meses, ese gasto prácticamente asciende a casi medio millón de pesos, 700.000 pesos, eh, el cual tú no contemplaste en la estimación de tu proyecto. Por eso que tienes que tomar en cuenta prácticamente todo en consideración. Ahora, ¿qué debemos hacer? Cuando hablamos de análisis de puntos de fusión, que prácticamente en ingeniería de software vamos a hablar el tamaño funcional. ¿De qué vamos a tratar? Es una técnica de medición del tamaño funcional del software desde el punto de vista del cliente. El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución. Como ven acá, que es un método estándar de la ISO 22906 de medición de software que cuantifica los requerimientos funcionales del usuario. Fíjense donde sale a relucir nueva vez los requerimientos. Por eso acá este punto de fusión, bueno, a mí me gusta mucho particularmente debido a que tú te enfocas en lo que el cliente te pide. Entonces, en base a lo que él te pide, tú vas a comenzar a calcular tus tablas, vas a comenzar a calcular tus interfaces, las que tú vas a necesitar, tus reportes, qué tantos reportes tú le vas a entregar. Entonces, en base a eso que él te está pidiendo, en base a lo que él te está pidiendo, fíjense aquí el tamaño funcional del software, en base a lo que él te está pidiendo, entonces en base a eso es que tú le vas a cobrar. Tú te olvidas acá, vamos a decirlo así, de programarle por cantidad de código, de líneas de códigos producidas, porque si vamos a decirlo así, ok, yo te voy a cobrar por la cantidad de líneas de código, pero los programadores que yo tengo no son muy de trabajar con funciones. Pues cuando ven a ver ese código, eh, yo te puedo cobrar todos los millones del mundo cuando viene a ver por un software que pudo ha sido sencillo. También esta parte de este requerimiento, de este desarrollo o de este método para tú medir o estimar qué cobrar por un software, es también para un tema de auditoría. Porque imagínese que usted va a trabajar para una compañía gubernamental, el cual, ¿qué deberíamos llegar ahí? O sea, en las empresas organizadas, bueno, en los países, no empresas, sino en los países, donde realmente la informática está un poco más organizada, tú puedes competir, que aquí debería ser así. Espero que algún día lleguemos, o si está, no lo sé,
que tú puedes competir por proyectos informáticos. Es decir, como mismo concursa los ingenieros civiles, las diferentes compañías así, que concursan por ganar una obra, eh, el ingeniero de sistema también podría concursar para ganar un proyecto y desarrollarle, en vez de que el gobierno todo lo, vamos a suponer, lo desarrolle fuera o tenga, no sé, un equipo de trabajo quizás, que los que son desarrolladores y tienen pequeñas empresas de desarrollo puedan competir por proyectos. ¿Y cómo ellos van a saber que tú estás cobrando lo justo? Bueno, con haciendo el cálculo del punto de fusión, que eso es lo interesante. Entonces, ahí, esto también te va a ayudar a ese tema para las auditorías. Porque se supone que si tú hiciste un cálculo y viene un auditor en base a lo que tú entregaste, de su cálculo y el tuyo deben ser muy similares. Entonces, antes de existir el punto de fusión, la métrica de comparación entre proyectos de software eran las líneas de código. Fíjense acá, eran las líneas de códigos. Era una métrica demasiado técnica. El usuario no puede entender qué está sucediendo. Bien, antes de existir el punto de fusión, otra métrica de comparación entre proyectos de software era la cantidad de pantallas, informes o archivos que entregaba dicho software. O sea, yo me estaba enfocando en la cantidad, pero no en la funcionalidad. Ok, si yo creo un software y yo tengo X cantidad de pantallas, yo te voy a comprar, te voy a cobrar por el tamaño del software, pero no por la función. O sea que también era una forma donde el cliente tampoco iba a quedar muy satisfecho. Entonces ya cuando él viene el punto de fusión, toma esto y mide la fusión, no la cantidad. O sea, él no te va a medir la cantidad, sino la función. ¿Qué es lo que tiene como objetivo? Ser una medida consistente. Es decir, que dos profesionales analizando un mismo proyecto llegan al mismo resultado. Simple para minimizar el esfuerzo de la medición. ¿Cómo realizar la medición? Sencillo. El análisis se divide la especificación funcional en interacción y almacenamiento. O sea, las interacciones, aquí prácticamente vamos a estar hablando esa interacción con el usuario, esos formularios que yo tengo para que él introduzca datos o para tener salida de datos. Voy a tener el almacenamiento en función a los datos, cuánta tabla voy a tener, cómo la voy a almacenar. Voy a utilizar procedimientos almacenados, cuántos disparadores. Vamos a ver eso. Entonces, los componentes funcionales básicos, vamos a tener aquí, donde usted va a tener entradas externas, que sería externa input. Te va a tener entradas externas. Esas entradas externas, ¿cuáles son? Bueno, pantalla donde el usuario ingresa datos. Eso va a ser su pantalla, sus entradas externas. Usted va a tener también sus salidas externas. ¿Qué usted va a tener ahí? Informe, gráfico, listado de datos. Usted va a tener consultas externas, donde usted va a tener recuperar y mostrar datos al usuario, o sea, las búsquedas. Van a ser sus consultas externas. Usted va a tener su archivo lógico interno, donde usted va a tener donde usted va a tener el archivo desde el punto de vista lógico, no como en un sistema operativo, y pueden ser las tablas de la base de datos. Esos van a ser sus archivos lógicos internos. Y también usted va a tener un archivo de interfaz externo. O sea, esos otros sistemas que interactúan con el que usted creó. Entonces, ¿qué voy a tener yo con esto? Voy a tener a buscar, actualizar, insertar, listar, eliminar, informes o reportes y tablas. Bien. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? A comenzar a detectar cuántas yo voy a tener de cada una de ellas. O sea, de cada una de ellas, cuántas yo voy a tener. Bien. El punto de fusión tiene dos valores estándar para usted calcularlo. Donde tiene baja, donde tiene media y donde tiene alta. Dependiendo de cómo usted considere su proyecto, usted va a tomar una columna de esas para multiplicar o hacer el cálculo, eh,
en base en base a su proyecto. O sea, son valores estándares, mírenlo acá. International Fusion Point eh, tiene esos valores estándares. ¿Qué pasa? Si yo decido que mi proyecto, vamos a suponer, es simple y no tiene tanta complejidad, bueno, yo todos los cálculos que voy a hacer voy a utilizar los datos de estas columnas. O si yo considero que el proyecto es una magnitud considerable, por ejemplo, va a ser una complejidad media, yo voy a utilizar esto y si es alta voy a utilizar esto. Bien, pero ¿qué pasa? A mí me gusta de la siguiente manera. En vez de yo decir, mi proyecto es intermedio, voy a utilizar el punto de fusión media, que prácticamente es uno de los que más se utiliza. eh, yo me voy en base a tipo de complejidad. Me voy a ese tipo. Yo veo cuántas entradas externas yo tengo y de esas entradas externas, cuál es baja, cuál es media, cuál es alta. Puedo ver también si tengo salidas externas, también considerar lo mismo. De esas salidas, cuál es baja, cuántas tengo bajas, cuántas tengo media. En base a eso, entonces le voy haciendo los cálculos para, para aterrizar un poco más y para que poder cobrar lo justo. Bien. Dice acá, para el siguiente ejemplo, se considerará que todas las funciones identificadas serán de complejidad media. El sistema requerido es registro de equipo de fútbol, registro de partido, buscar partido por fecha y demás. Bien, aquí dice, yo tengo aquí registro de equipo de fútbol. Si usted sabe que es registro de fútbol, ¿qué usted va a tener aquí? Una external input. Yo ya detectó que te va a tener un mantenimiento para el registro de equipo de fútbol. Para el registro de partido, va a tener otra externa input para buscar partidos. Ya usted tiene una consulta externa, actualización de los datos por equipo, una ahí, eliminación de equipos, listado de equipos, 4 tablas en la base de datos. Fíjense ahora, ¿qué yo estaba haciendo? Determinando a qué tipo pertenecía los diferentes requerimientos. ¿Qué yo iba a tener ahí? Si era una consulta o iba a tener un reporte, un mantenimiento. Y en base a lo que pertenecía, le iba agregando el valor. Para el ejemplo, se está utilizando la que es media. Aunque como le dije, dependiendo de cómo usted lo considerara, usted podría ponerle alta, media o baja, que me gusta más así, que usted lo considere por individual. Fíjense en acá, porque eran 4 tablas, está en 40, porque el valor de un archivo lógico era 10 puntos de función. Entonces, miren, cuando tú sumabas todo esto, en total te daba 75. Ahora miren acá el cálculo. Teníamos 4 entradas externas, las multiplicábamos por 4, me iba a 16. Teníamos 3 salidas externas, una consulta externa, un archivo lógico, y luego se me daba el punto de fusión, pero se llama en este caso sin ajustar. Punto de fusión sin ajustar. Ese es el nombre que lleva. Porque luego vamos a hacer un cálculo de punto de fusión ajustado. Bien. Fíjense esta tablita aquí, interesante. Donde dice, hasta ahora vamos bien, voy muy rápido, estamos entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo entiendo, estoy entendiendo todo. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, no hay problema. Bien. Luego tenemos, señores, lo que se llama el factor de ajustes. Tenemos el factor de ajustes. ¿Qué es el factor de ajuste? Bueno, vamos a tener una comunicación. Aquí, fíjense aquí que en la comunicación de los datos va a tener un puntaje: procesamiento distribuido, objetivo de rendimiento, configuración del equipamiento, procesamiento complejo, actualización en línea, facilidad de implementación, facilidad de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, yo voy a sumar ese puntaje. Ahora te dirá esos puntos, ¿dónde yo lo voy a sacar? Yo digo, no, no se lo puedo inventar. No se lo puedo inventar. Para eso, para eso, tenemos acá este archivo.
¿Qué es lo que me dice este documento? Comunicación de los datos. Te va a dar una descripción. Los datos e informaciones de control utilizados por la aplicación son enviados o recibidos a través de recursos de comunicación de datos. Terminales y estaciones de trabajo son algunos ejemplos. Te da una descripción. Luego te dice el grado. Entonces, en base a este grado es que tú vas a elegir su puntuación. Aplicación puramente batch o funciona en una computadora aislada. La aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos remota o impresión remota. Comienza por ahí. Y en base a eso, tú le estás poniendo le vas a poner su grado. Así va a ser con todos. Van a tener su descripción y va a tener, en base al grado, la descripción que se ajusta mejor a tu sistema. Entonces, en base a eso, tú vas a crear esta tablita. Luego que tú creas esta tabla, automáticamente tú sumas ese punto. El factor de ajuste se va a llamar. Entonces, luego tenemos esta formulita. Fíjense aquí. Donde yo voy a tener que, recuerden que yo tenía el punto de fusión sin ajustar, que me dio 75 en el cálculo que hicimos anteriormente. Tengo acá el 0.65 que va a ser parte de la fórmula, el 0.01 que va a ser parte de la fórmula, y el factor de ajuste que usted lo vio en el que calculamos anteriormente en esta tablita, la 32. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí el punto de fusión sin ajustar y ahora voy a calcular el punto de fusión ajustado, donde yo tengo 75, fíjense, ya bueno, sabemos la prioridad del signo y me va a dar 73.8 y se redondea a 74. Este va a ser mi punto de fusión ajustado. Ese que yo voy a utilizar entonces para comenzar a estimar el esfuerzo requerido. El objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. Este esfuerzo se mide en horas hombre, meses hombre o años hombre. Entonces, también vamos a tener la cantidad de horas hombre por punto de fusión. Es algo difícil e impreciso de valorar de forma global. Esto es normal, lo contrario sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software es igual. Bien, aquí que hay interesante. Si el lenguaje que tú vas a utilizar es ensamblador o COBOL, las horas promedios van a ser 25. Si es COBOL, 15. La línea de código por punto de función van a ser 300 y la de COBOL 100. Ahora, los lenguajes de cuarta generación, que ya son los que ustedes utilizan, horas de punto de fusión promedio van a ser 8 y líneas de código por fusión van a ser 20. Esa es la que yo voy a utilizar para mi estimación. Entonces yo quiero calcular las horas hombre, voy a tener mi punto de fusión ajustado por las horas PF promedio. Entonces, ¿qué yo voy a tener? El 74, que fue que calculamos ahorita, por 8. Me va a dar 592 horas. Ahora, un dato interesante. Ustedes recuerdan que yo lo había hablado, que podíamos trabajar de lunes a viernes, por ejemplo. Ya, bueno, son 8 horas laborables. Pero que ese número, recuerde que yo le dije que es irreal. Nadie te va a trabajar 8 horas o va a ser productivo durante las 8 horas de jornada de trabajo. No es así. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? De esas 8 horas, ellos estiman que le van a calcular que son 5 horas diarias de trabajo. A pesar de que sean 8, estamos tomando en cuenta que son 5 horas diarias de trabajo. Si hablamos 5 horas diarias de trabajo, de lunes a viernes, entonces vamos a tener que un mes va a equivaler a 20 días, ¿verdad? Podemos tener 4 semanas de 5 horas. Entonces el mes yo lo voy a representar por 20 días. Bien, ya yo tengo ahí mis 5 horas. Entonces tengo 592 horas dividido entre 5, que eran mis 5 horas. Me va a dar que son 118,4 días de trabajo para yo desarrollar el proyecto que había mencionado anteriormente. Ahora lo voy a llevar a meses. Esos 118,4 días de trabajo los voy a dividir entre 20, que esa va a ser la representación de un mes. Y me va a dar 5,92. O sea, yo voy a necesitar 5,92 meses para desarrollar el software
de lunes a viernes durante 5 horas diarias con un trabajador. Dato importante acá, un trabajador, o sea, con un desarrollador, recuerden que ahí lo que habían unas cuantas pantallitas, con un desarrollador se está estimando, estamos hablando que estamos empezando desde cero, eh, no importa que usted sabe que usted va a reutilizar código cuando tenga más proyectos, obviamente, pero al final el cliente no tiene que saber que usted va a reutilizar código, aunque obviamente usted le hará sus reajustes dependiendo la cantidad de código por el tema del mercado, obviamente, pero acá usted va a tener una estimación lo más real posible de lo que usted necesita cobrar o lo que debe de cobrar. Bien, entonces acá con un hombre, o sea, con un desarrollador, para desarrollar este sistema que estamos citando en el ejemplo, usted va a necesitar 5,92 meses. Eh, ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta aquí? ¿O se entendió? Bien, bien. Ok. Entonces, ya yo sé que con un desarrollador va a hacer eso. Bien. Si yo necesito entonces, y el mismo ejemplo, pero ahora yo tengo 3 desarrolladores, ya yo tengo las horas. Entonces, esa misma 592 horas la voy a dividir entre 3, porque ahora esas 592 horas las voy a repartir entre 3 personas. Ahora me dice que tengo 197,3 horas, la duración del proyecto. Ese 197 lo divido entre 5, me va a dar 39,46 días de trabajo. Y si lo divido entre 20, que recuerden que los 20 me va a representar los meses, me va a dar 1,97 meses. O sea, que ese mismo proyecto con 3 desarrolladores yo lo haría en 1,97 meses para desarrollar el software, pero con 3 desarrolladores. Sería así. Miren la parte interesante de esto. Muchas compañías a veces tú le estimas un costo y tú le dices, mira, yo te puedo entregar ese software porque acá tú ya tú vas a saber cómo calcular tu tiempo en 7 meses. Pero el cliente lo quiere para 4 meses. Dicen, nunca, al cliente no se le dice que no. Ah, tú lo quieres en 4 meses, perfecto. Déjame, le hago el cálculo. Si yo le hice el cálculo en base a 3 desarrolladores y yo quiero que sea él no quiere en 7, sino en 4, yo necesito agregarle dos desarrolladores más. Bueno, entonces yo voy a tomar en cuenta el sueldo de esos dos desarrolladores más que estoy agregando. Entonces, obviamente, ese presupuesto va a subir. Obviamente va a subir. Ok, tú lo quieres en tantos meses, sí, eso se puede hacer, claro que sí, pero entonces ahora te cuesta más. Entonces el cliente te va a decir, ¿por qué me va a costar más? Porque al final es el mismo proyecto. Pero no es el mismo proyecto, porque si tú lo quieres en 4 meses, yo necesito contratar más personas o las personas que tengo, dedicarlas solamente a tu proyecto. Entonces ya yo tengo argumentos de cómo yo defender lo que te estoy cobrando. Tengo mis argumentos. Ya te estoy explicando las razones. Ya usted tiene una base de cómo iniciar y de cómo iniciar a tener su presupuesto a mano y ya darle como un enfoque real a todos sus proyectos. Porque con esta parte del presupuesto, como yo le dije siempre, ¿por qué es importante? Por lo que yo siempre le digo. O sea, un proyecto usted siempre te va a tener los enemigos. ¿De qué? Fecha de inicio, fecha fin y obviamente con el presupuesto que usted cuenta. ¿Por qué? Porque son finitos. O sea, todo eso que te estoy mencionando se va a acabar. Recuerde eso, que eso lo he mencionado varias veces. Esos son finitos, se va a terminar. Entonces hay un tema también con eso. Si estos valores fueran infinitos, todos los proyectos fueran exitosos. Porque yo lo voy a entregar cuando yo quiera, voy a contratar la gente de la NASA, los de Google, a que vengan a todos los proyectos míos. Porque no voy a tener límites. Ahora, vida real no es así. Usted va a tener que jugar con esas 3 todo el tiempo.
Esos son los tres peores enemigos de un project management y más cuando usted está iniciando. Que prácticamente usted no tiene una noción de qué tiempo puede entregar un proyecto. Usted no sabe lo que es, lo incómodo que es tener encima un cliente después que usted dio una fecha y no ha podido entregar. Porque a veces nosotros vemos el proyecto desde fuera y entendemos, no, va a ser fácil, eh, va a ser sencillo. Lo vemos de esa manera, pero a veces se complica por cosas ajenas a nosotros, pero es bien tedioso cuando tú le das una fecha a un cliente y la mayoría de clientes son intensos y es bien tedioso, la verdad que sí. Bueno, una vez que yo tengo todo esto aquí ya, yo puedo comenzar a hacer mi presupuesto o parte del mismo. Sueldos a desarrolladores, obviamente, si ganan lo mismo, yo le voy a poner lo mismo, pero si tengo sueldos diferentes, obviamente, voy a hacer la sumatoria. Otros costos del proyecto, que luego hablaremos de esos costos de otros costos del proyecto. Eh, Como le mencioné, ahí voy a tener yo cálculo de electricidad, que si pago un local, todo. O sea, yo voy a tener todo ahí. Tengo tres proyectos al mismo tiempo. Bueno, le voy a dividir todos esos gastos que estoy haciendo a lo mismo, a los tres proyectos. Pero sí tengo que ponerte un por ciento de esos, de mis gastos a tu proyecto. Porque si no lo contemplo, eh, fácilmente usted va a pensar, que le ganó 1 millón de pesos en un software. Y usted le dijo a la de cuenta por cobrar que era 1 millón de pesos. Pero resulta que hubo unos gastos que usted no contempló. Y se gastaron 200.000 pesos en gastos indirectos. En combustible, visitando la empresa, en entrenamiento. Pero resulta que no fue 1 millón de ganancia. Entonces, esos 200.000 que usted no tomó en cuenta, ¿qué hacemos? Bueno, el project manager tiene que pagarlo, porque eso es parte de su trabajo. Esa es parte de su trabajo. Como le dije, project management no es una tarea sencilla. O sea, son demasiadas cosas que tiene que tomar en consideración. Son demasiadas cosas. Luego tenemos el costo. ¿Cómo va a ser el costo? Usted va a tener los desarrolladores, que prácticamente lo que ellos van a cobrar. Bueno, la cantidad de desarrolladores, que eran tres, ¿verdad? Tres. Lo que va a durar por sus sueldos. Y aquí ya le va a sumar los otros costos. Entonces al final te va a tener un total. Va a tener un total. Que con eso que usted va a jugar ahí. Está bien, aquí estamos exagerando. Dijimos un costo de 1 millón, otros gastos. Póngale que usted va a gastar ahí, o si fue de un proyecto pequeño, no sé, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 dólares. Pero usted va a tener una estimación. Si todos los ingenieros hicieran su presupuesto, el mercado fuera diferente y trabajaran con este estándar, el mercado fuera diferente. Porque la gente se hubiera obligado a pagarte realmente lo que vale un proyecto o un desarrollo. Porque son horas que tú dedicas de tu tiempo, muchas horas de tu tiempo cuando estás desarrollando un proyecto. Muchas. O sea, ustedes saben cuando ustedes desarrollan, ustedes tienen un software, ustedes lo ven como un hijo. Tú te sientes orgulloso de ese software. Y por eso se recomienda que no sea usted que haga las pruebas. Porque al final usted no le quiere encontrar defecto o cree que es perfecto. O no va a detectar los errores porque usted entiende si usted lo hizo así, porque usted entiende que así era que iba y así es que está bien. Porque si usted sabe que estaba mal, no lo iba a hacer de esa manera. Por eso siempre se recomienda que las pruebas lo haga una compañía externa. Pero ya mayormente ese tipo de pruebas se pueden pagar cuando ya son software o proyectos grandes. Bueno, ya acá, no sé si tienen alguna pregunta. No question, no nada. ¿Entendieron? ¿Todo bien? Yo entiendo que sí. Bien. Miren, entonces, También. eh, yo le voy a subir esto en la plataforma. Voy a detener un poco la grabación.